Bueno, hermano, le pedía al Señor una palabra para compartir y el Señor puso en mi corazón un texto que encontramos en la primera carta a Timoteo. En Primera de Timoteo, el texto se encuentra en el capítulo 3 y los versículos del 14 al 16. El título del mensaje que voy a compartir en esta mañana es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Como he dicho, este texto lo encontramos en la primera carta a Timoteo. Timoteo fue un discípulo del Señor. Fue una persona que era de padre griego, su madre era judía y él era natural de Listra. Natural de Listra. Probablemente cuando Pablo hizo su primer viaje misionero, llevó el evangelio a aquellas regiones y seguramente le pudo compartir el evangelio a Timoteo y Timoteo conoció al Señor y creyó en el Señor. En el segundo viaje, cuando Pablo inicia su segundo viaje con Silas, va de nuevo a aquellos lugares, a aquellas tierras, y allí estaba aquel discípulo que había crecido en el Señor, aquel discípulo que estaba destacando en los caminos del Señor, y Pablo lo llamó a que lo acompañara al ministerio en su segundo viaje ya misionero. Y ahí se formó un equipo donde Timoteo se incluye en ese equipo con Pablo y Pablo verdaderamente lo instruye y lo usa en la extensión del evangelio. Decir que Pablo tenía a Timoteo como si fuera un hijo suyo. Eso lo encontramos en este texto que encontramos en la carta a Timoteo. Donde dice a Timoteo, verdadero hijo en la gracia y la misericordia, en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo trata como un verdadero hijo. Para Pablo era aquel muchacho que había creído en el Señor y que era instruido también y usado por el Señor para extender el evangelio. Y Pablo lo había dejado en Éfeso, que era un lugar donde se había fundado una iglesia, y lo había dejado en aquel lugar, y dice, para que corrigiese lo deficiente. Había en la iglesia en Éfeso, en ese momento, cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, había allí una serie de personas que no estaban enseñando correctamente la palabra del Señor. Entonces Pablo le dice a Timoteo que corrigiera lo deficiente, que predicara el verdadero evangelio de Jesucristo y que ayudara para que verdaderamente la doctrina y la enseñanza fuera firme y fuerte en aquella iglesia. Y le dice y le dejó estas palabras: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Le dice estas palabras por si tardaba que Timoteo supiera cómo tenía que conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y es columna y baluarte de la verdad. Así que aquí tenemos esta carta pastoral, donde le da instrucciones para que si tardaba, que Timoteo supiera lo que tenía que hacer. Y le habla de un gran misterio. Y esto es donde nos vamos a centrar nosotros en esta mañana, en ese misterio, el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y tenemos 6 puntos importantes
aunque en esta mañana solo vamos a ver 3 de ellos. Dios fue manifestado en carne, declarado justo en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este misterio, que era una verdad que había estado como velada y es dada a conocer por Dios, es el misterio precisamente de la encarnación y de la verdadera adoración a Dios. Cómo hay que adorar verdaderamente a Dios en espíritu y en verdad. Este misterio nos habla de cómo el Hijo de Dios se encarnó, cómo el Hijo de Dios fue vindicado por el Espíritu Santo, cómo el Hijo de Dios fue visto de los ángeles, fue creído por los gentiles, recibido en el mundo y recibido arriba en gloria. Es un misterio muy importante. Como dice Pablo, indiscutible. Ese misterio no tenía discusión, no podía ser discutido. Había sido revelado ya en el Antiguo Testamento y iba a ser ratificado, como dice Pablo, en el Nuevo Testamento. Así encontramos en el Antiguo Testamento que esta promesa había sido dada al pueblo del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que en el Antiguo Testamento ya se decía que un niño iba a nacer y un hijo iba a ser dado. Y ese niño y ese hijo se llamaría Padre eterno, admirable, príncipe de paz. Pero es que Isaías también ya hablaba de ese niño. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que también estaba la promesa en el Antiguo Testamento de una virgen que iba a concebir, iba a dar a luz un hijo y ese niño se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también nos decía la palabra qué iba a ser ese niño y cuál iba a ser su ministerio en la tierra. Decía a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. Isaías 35:4. Dios mismo iba a caminar por esta tierra y Dios mismo iba a hacer las señales mesiánicas demostrando que Él era el Mesías. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Cómo sería ese niño? ¿Cómo sería ese Dios encarnado recibido por su mismo pueblo? Y mira lo que nos dice Isaías 53. Describen los sufrimientos del siervo del Señor. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y quién ha creído a nuestro anuncio? El Señor fue despreciado
y desechado por su pueblo. Pero el Señor vino como el Cordero de Dios para hacer un sacrificio y poder llevar sobre sí los pecados de su pueblo y poder reconciliarlo con Dios. Ahí estaba la promesa en el Antiguo Testamento. En ese momento todas esas profecías eran futuras. Todas esas profecías tenían que tener un cumplimiento. Y llegó el momento, hermano. Llegó el momento en el Nuevo Testamento de que todo lo que estaba profetizado se cumplió. Dios envió, después de un periodo de silencio de más de 400 años, envió a la aldea de Nazaret, a la ciudad de Nazaret, envió al ángel Gabriel para que le diera el anuncio a María de que ella era la Virgen escogida para que el Dios de la gloria, el Hijo de Dios, pudiera humanarse. Dios fue manifestado en carne. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 1 del 31 al 35. Dice que María y José subieron a Belén para ser censados. El César Augusto había mandado un censo que todos tenían que ir a la ciudad de origen para ser censados. Y dice que José y María subieron a la ciudad de David, porque ellos eran de la familia de David, para ser censados. Y subiendo allí, en esos días se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ello en el mesón. Lucas 2, versículos del 1 al 7. El evangelista Juan nos dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero también nos dice que ese Verbo que era Dios, en el cumplimiento del tiempo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y nos dice, hermanos, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que, hermano, todos estos textos ya en cumplimiento a esa promesa del Antiguo Testamento, el Señor tomó naturaleza humana, el Señor vino como el segundo Adán, el hombre perfecto, igual a todo, a nosotros, en semejanza a nosotros, excepto en el pecado. Él es el único ser que no tuvo pecado, ni que hay engaño, ni hubo engaño en su boca.
Y Él, hermano, se despojó a sí mismo de la gloria. No tuvo el ser igual a Dios como cosa a que estimar, sino que se despojó tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Así que el Señor, como el hombre perfecto, como Dios manifestado en carne, vino a este mundo y dio testimonio y predicó el Evangelio y llamó al arrepentimiento para que las personas pudieran reconciliarse con Dios. Hablando con los discípulos, mirá lo que le dijo ya prácticamente la noche en que iba a ser entregado. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Hermano, aquel hombre que descendía de los patriarcas de la familia de David, mirá lo que nos dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9 y versículo 6. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que nuestro Señor es Dios sobre todas las cosas. Muy pronto en el tiempo, con el pasar de los siglos, vinieron herejías que intentaban negar que Jesucristo era Dios y hombre perfecto. Pero hermano, la palabra del Señor, revelada como la hemos estado leyendo en esta mañana, atestigua que nuestro Señor es Dios hecho carne. No un Dios, como dicen algunas religiones, sino Dios hecho carne. También nos dice Juan en la primera carta, el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, estamos en Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Así que en esta mañana podemos concluir en el primer punto que hemos visto. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, atestiguado en el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo Testamento. Su muerte en la cruz nos indica su humanidad. Su resurrección de la tumba nos muestra su divinidad. El Dios hombre murió para perdonar nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Lo segundo que vamos a ver de este gran misterio es que fue justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto de justificado en el Espíritu? Lo primero, el Espíritu Santo fue el poder que hizo posible que María se pudiera quedar embarazada y pudiera empezar a concebirse la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos que a lo largo del tiempo, cuando Él comenzó su ministerio público, llegó el momento en que iba a ser ungido por el Padre.
Iba a ser ungido con el Espíritu Santo para poder cumplir su misión y poder llevar a cabo el ministerio para el cual el Padre lo había enviado. Dice que cuando él se acercó a Juan para ser bautizado, como vimos en alguna predicación, Juan no lo decía que él era el que tenía que ser bautizado por Jesús. Pero el Señor le dijo, cumplamos ahora toda justicia. Él se identificó con aquellos hombres, con aquel remanente fiel que había respondido al llamado del Evangelio de Juan. Y dice que cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre estaba dando testimonio desde los cielos que el que se estaba bautizando y estaba siendo bautizado por Juan era su Hijo amado, en quien tenía complacencia. El Padre veía a su Hijo perfecto, obediente, santo, justo, y que estaba dando a conocer a Dios y estaba predicando el Evangelio. Dice aquí que por medio del Espíritu, una vez que se bautizó, fue llevado al desierto. Y fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado y allí el diablo intentó separarlo de la misión que el Padre le había dado. El Padre le había dado una misión, anunciar el Evangelio, llamar al arrepentimiento e ir a la cruz y morir en aquella cruz para perdón de los pecados. Pero el diablo quiso inducirlo a abandonar ese camino y a que pudiera recibir los reinos adorando precisamente a Satanás. Pero el Señor lo rechazó y lo resistió con la palabra de Dios, escrito está, y obedeciendo esa palabra. No solamente citándole la palabra, sino obedeciendo esa palabra. Dice que cuando superó la tentación, el Señor descendió a su ciudad, a la pequeña Nazaret, donde se había criado, donde tenía su lugar de trabajo durante un tiempo de su vida, y dice también que llegó a la sinagoga donde normalmente leían la ley, leían la palabra, y dice que se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Él había descendido del desierto ahora en el poder del Espíritu. Él había descendido lleno y controlado por el Espíritu Santo y leyó esta escritura que dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro se lo dio al ministro y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en medio de vosotros. Pero el Señor le dijo que ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Y les relató a esas personas que estaban escuchando y admirado cómo en tiempos de Elías el Señor envió a Elías a una viuda en Sarepta y cómo en el tiempo de Eliseo el Señor no salvó a ningún leproso en Israel, sino que sanó a Naamán el sirio. Y dice que cuando las personas de la sinagoga escucharon esa respuesta a lo que el Señor le estaba diciendo, dice que se enojaron grandemente contra él, se llenaron de ira
le echaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cumbre de un monte para despeñarle. Dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahí tuvieron una reacción de rechazo hacia esa declaración de que el Señor era el Mesías, que la profecía se había cumplido y quisieron rechazarlo y quitarle la vida al Señor. De ahí el Señor ya pasó a Capernaum, donde fijó su residencia y comenzó también allí su ministerio público. Él lo hizo dando palabras de vida eterna, dando palabras de aliento y palabras de vida al pueblo que estaba allí asentado. Él viajó por las sinagogas de ellos, él anduvo haciendo bienes, él anduvo manifestando las señales mesiánicas de su ministerio y él vivió todo ese tiempo dando a conocer al Padre y también manifestando cómo debía de vivir un hombre de Dios. Lo que el primer Adán no pudo hacer, que era vivir una vida perfecta en santidad, el Hijo de Dios caminando por aquellas tierras, por aquellos lugares, daba palabra de vida y caminaba como hubiera debido caminar el primer Adán, dando a conocer. Él predicó el evangelio del reino. Él llamó a su pueblo al arrepentimiento y a la conversión. Y podemos ver que los principales sacerdotes, los principales de su nación, se endurecieron, los rechazaron, y sin embargo la gente más sencilla, más humilde, inclusive los pecadores, los publicanos, respondieron a ese llamado y a esa conversión al arrepentimiento. Al final ya de su ministerio, el Señor dice que subió a un monte alto, allí se transfiguró y delante de 3 apóstoles, de Pedro, de Juan y Jacobo, el Padre volvió de nuevo a dar testimonio de que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios y dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. De nuevo el Padre al final de su ministerio apoya en el Espíritu a su Hijo y dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y hermano, a Él es a quien tenemos que oír. En Él es en el que tenemos que poner nuestra confianza. En Él es en el que tenemos que descansar y confiar en su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. En Él, en el poder del Espíritu, fue a la cruz. En el poder del Espíritu Santo, el Señor se ofreció como una ofrenda perfecta, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella cruz y por medio del Espíritu, Él tomó el castigo que nosotros merecíamos en aquella cruz para que la justicia perfecta de Dios pudiera ser aplicada a nuestra vida. Y el Espíritu Santo, hermano, dio testimonio de ello. El Espíritu Santo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección y por medio del testimonio del Espíritu Santo. Romanos 1:4. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, fue declarado Hijo de Dios con poder. Así que, hermano, el Señor ofreció una vida perfecta al Padre, una ofrenda perfecta sin pecado para poder perdonar nuestros pecados.
Los 4 evangelios recogen esa vida perfecta. El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan recogen la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo, declarado justo en el Espíritu Santo. Y lo último que vamos a ver en esta mañana es el tercer punto de este misterio. Fue visto de los ángeles. Fue visto de los ángeles. Hermanos, los ángeles han tenido, tienen y tendrán un ministerio muy importante con relación a Dios, con relación a ese misterio de la encarnación y todo lo relacionado con ello. Como hemos visto, el ángel Gabriel fue enviado a María para darle la buena noticia de que ella era la mujer elegida. Un ángel apareció en sueño a José. Sabéis que cuando María quedó embarazada, José pensaba de que la habría engañado con otro hombre y quiso dejarla secretamente. Pero dice que estando él pensando en esto, Dios envió en sueño a un ángel que le dijo a José: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios reveló a José: José, no temas recibir a María. Lo que ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Un ángel anunció también a los pastores de que era día de buenas noticias, porque os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y le dio una señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un ángel anunció a aquellos pastores que velaban de que os había nacido en la ciudad de David un Salvador, que era Cristo el Señor. Y esas eran buenas noticias para todo el pueblo. Gloria a Dios y en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué buenas noticias, hermano. Y los pastores las recibieron. Y los pastores fueron a ese lugar donde estaba María y José y vieron cumplido lo que el ángel y los ángeles le habían dicho. El niño estaba acostado en un pesebre. Otro ángel apareció a José en sueño y le dijo: toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes había recibido la noticia de unos magos que habían llegado diciendo que había nacido el rey de los judíos. Y Herodes intentó engañar a los magos para que le dijera dónde estaba el niño, pero lo que quería era matar al niño. Y un ángel le reveló a José: toma al niño y huye a Egipto en la misma noche, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y hermanos, sabemos lo que Herodes hizo. Herodes mandó matar en Belén y en los alrededores a todos los niños menores de 2 años, intentando quitarle la vida, y con ello pensaba él que le quitaría la vida al Mesías. Pero se equivocaba.
Dios, por medio de un ángel, avisó a José y José se fue también a Egipto. Una vez que Herodes murió, otro ángel le dijo a José: coge al niño y regresa a Israel, a la ciudad de Nazaret, para que se cumpla la profecía que el niño será llamado Nazareno. Así que Dios iba moviéndose, ministrando por medio de sus ángeles y protegiéndolo. Cuando fue tentado en el desierto, una vez que superó la tentación, se nos dice también en la palabra que vinieron ángeles y le servían. Ángeles le sirvieron a Jesús después de la tentación. Y hubo un ángel también que tuvo que descender para poder fortalecer al Señor. Allí en el huerto de Getsemaní, en aquella noche que enfrentaba ya su arresto, dice que el Señor sudaba como grandes gotas de sangre y dice que allí clamó a su Padre: Padre, si puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En aquel momento Dios envió un ángel que pudiera alentar y animar al Señor para cumplir esa misión que el Padre le había dado: ir a la cruz para poder redimir al hombre. Así que un ángel también lo fortaleció. 2 ángeles dieron testimonio de que el Señor había resucitado. 2 ángeles, cuando llegaron las mujeres a la tumba por la mañana, el primer día de la semana, le dijeron: no está aquí, pues ha resucitado. Y también 2 ángeles dieron testimonio cuando el Señor ascendió a los cielos y le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como la habéis visto ir. Se fue en una nube y vendrá también en una nube para recoger a su pueblo. Hermano, los ángeles me imagino que estarían admirados de ver la persona del Señor, de ver su vida, de ver su ministerio, de ver su sabiduría, cómo el Señor contestaba, pero también hubieron ángeles caídos que también dieron testimonio de que verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Os acordáis del endemoniado Gadareno, que les rogaba que los dejase ir a los cerdos y que no lo enviara al abismo todavía? ¿Os acordáis de María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios? ¿Os acordáis de aquella mujer encorvada que la había tenido Satanás esclavizada durante 38 años? Los ángeles también dieron testimonio, pero el Señor, en su infinita misericordia, liberó a muchas personas que estaban poseídas por esos demonios y le dio el perdón, le dio palabras de vida y le dio esperanza y fe para continuar y seguir adelante. Hermanos, aquí lo vamos a dejar en esta mañana, recordando 3 cosas que hemos visto. Dios fue manifestado en carne. Y Dios fue manifestado en carne para que pudiera haber salvación para el hombre. Cualquier persona que ponga la confianza en esa persona maravillosa y preciosa que es Jesucristo, esa persona tiene y recibe perdón de pecado por la fe. Por la fe en su sacrificio, cualquier persona que ponga su confianza en el Señor recibe perdón de pecado.
También decir, como hemos visto, que el Señor fue visto de los ángeles. Y los ángeles le adoran, le alaban, le sirven. Y hermanos, nosotros también podemos formar parte de ese grupo de personas que creyendo en el Señor lo vamos a alabar, vamos a estar en su presencia, lo vamos a glorificar y vamos también a cantar como cantaron ellos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Os quiero desear a todos, y ya que ha coincidido el día así, una feliz Navidad a todos. Una feliz Navidad. La manera de celebrarla es gozándonos y alegrando que la Navidad es Cristo. Que Cristo dejó la gloria para hacerse hombre y para que pudiera haber salvación. Y lo mismo que celebramos nuestros cumpleaños y le damos gracias al Señor por poder cumplir un año más en sus caminos, también hoy le damos gracias al Señor por poder celebrar esta Navidad y por poder tener a ese Dios tan grande en nuestro corazón. Que el Señor os bendiga, hermanos. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra es la verdad. Te damos muchas gracias, Señor, por este misterio tan grande que es indiscutible y que es que tú te has manifestado en carne, Señor, que tú has sido declarado justo en el Espíritu, que tú has sido visto de los ángeles y ministrado por ellos, Señor. Y también, Señor, como veremos más adelante, Padre, que tú has sido predicado a los gentiles, a nosotros, Señor, que has sido recibido en el mundo y, Señor, que has sido recibido en gloria y estás en la gloria a la derecha del Padre con poder y autoridad, Señor. Señor, te pido que tú bendigas el tiempo que resta de día, que tú bendigas la comida, Padre, que vamos a tener, que podamos disfrutar de la comunión con ella, Padre, la comunión contigo. Gracias por todo lo que el grupo social y las hermanas han preparado, Padre. Y te damos muchas gracias, Señor, porque, como dice el Salmo 133, mirad qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía tú, Señor, bendición y vida eterna. Gracias, Padre, todo lo pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.